a este servicio dominical de la Iglesia Grupo Cristiano Apostólico, donde estamos edificando con la ayuda del Señor una familia que conoce, cree y practica lo que dice Dios. Y lo que dice Dios está en su santa palabra, la Biblia. Así que a todos los presentes, a los que nos ven por las redes sociales, bienvenidos. Y venimos de una semana, gracias a Dios, de gran bendición. Una semana donde hicimos la convocatoria a nuestro primer tiempo de ayuno y oración y culminó con nuestra primera vigilia del año. Y de verdad fueron días, lunes, miércoles, viernes y en la noche la vigilia de gran bendición de parte del Señor. Y agradecemos porque es necesario que nosotros busquemos al Señor, que tengamos hambre y sed de Él. Entonces, nuestra próxima convocatoria vamos a estar fijándolas para comienzos del próximo mes, de manera que podamos tener una mayor participación. Y a todos los que no pudieron venir, pero estuvieron en ayuno, en oración, en verdad que les agradezco, porque juntos somos una iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Así que sigamos avanzando en la construcción de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén. Así que diga que está a su lado, prepárate para la próxima convocatoria. Dígale, no te la puedes perder. La palabra dice que ninguna disciplina es causa de gozo, ¿verdad? No nos gusta mucho orar, tiempos de oración largos o ayunar y a veces mucho menos vigilar. Pero en verdad que la palabra dice que después vemos el fruto que comienza a manifestarse a los que por medio de la disciplina podemos ejercitarnos en la búsqueda del Señor, en el conocimiento del Señor. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, nos encontramos, seguimos con la serie El Evangelio del Reino. Seguimos con la serie El Evangelio del Reino. Y hoy estamos dentro de la serie del Evangelio del Reino con la sexta bienaventuranza, dentro de lo que hemos titulado el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Y cada una de estas bienaventuranzas ha venido trayendo el Señor palabra a nuestras vidas, ha venido formándonos, enseñándonos, exhortándonos, consolándonos, ha venido tratando con nuestros corazones. Hemos insistido en varias oportunidades que es imposible vivir las bienaventuranzas si no hemos nacido de nuevo. Si no somos creyentes que hemos nacido, que hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos entregado el corazón, realmente no podrían cumplirse estas bienaventuranzas, porque ellas reflejan cualidades, características, las virtudes, atributos de Dios en nosotros, los hombres. Son parte de los atributos que Dios le permite al hombre vivir y manifestar. Y no podríamos hacerlo por nosotros mismos, a menos que el Señor realmente habite en nosotros. Que su vida cada día se forme y se manifieste en nosotros. Las bienaventuranzas expresan esa manifestación de Dios a través de la iglesia al mundo. Eso es lo que realmente entendemos estas bienaventuranzas. Por eso es que para nosotros prestar atención, ser confrontados, que Dios nos hable al corazón, es lo que realmente debe movernos cuando juntos como congregación estamos aquí como un solo cuerpo.
Es importante que nosotros veamos las motivaciones de nuestro corazón. Hoy, durante el tiempo de alabanza maravilloso, vimos cómo el sentir de la alabanza se movía hacia el corazón. Pudimos ver la expresión del corazón. Pudimos ver cómo Dios estaba tratando con nuestro corazón. Y es que del corazón, dice el Señor, mana la vida. Y hoy, hermanos, vamos a ver esta sexta bienaventuranza que tiene que ver precisamente con el corazón. De una manera muy particular, Dios va a hablarnos del corazón una vez más. Y es necesario que así sea. Es necesario que entendamos que nuestra alma, el gobierno de nuestra alma está precisamente allí en el corazón, la expresión de nuestra voluntad. Y es allí donde Dios quiere llegar. Quiere llegar. No por imposición, sino por una obediencia que se manifieste por amor. Amén. Así que les invito, mis hermanos, a que entonces tengamos nuestras Biblias allí. Gracias a todos los que han traído sus Biblias, a los que traen cuadernos. Gracias por esa forma y manera en la cual quieren estar atentos a cada cosa que se dice. Y vamos al Evangelio de Mateo, que es nuestra lectura inicial durante todas estas semanas, nuestro texto básico en el cual estamos partiendo de allí. Mateo capítulo 5, desde el versículo 1. Mateo capítulo 5, desde el versículo 1. Amén. Dice la palabra del Señor lo siguiente: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Y esta es, mis hermanos, la sexta bienaventuranza, preciosa, gloriosa, maravillosa, donde se dice que hay promesa de bendición para aquellos que son de limpio corazón. De limpio corazón. Y la promesa dice que ellos verán a Dios. Imagínense usted lo que representa la esperanza de ver a Dios. Aquel por el cual desde el día en que le conocimos nos hemos rendido, nos hemos entregado, nos hemos apasionado por Él. ¿Y qué cosa realmente desearíamos nosotros sino verle? Verle cara a cara, ver a Dios. No sé si podemos nosotros entender, imaginarnos lo que esto representa. Pero la condición es limpios de corazón. Limpios de corazón. Así que todas las bienaventuranzas que hemos visto hasta hoy y las cuales hemos dicho que los bosquejos están disponibles a través del chat de Familia GCA para que podamos seguir profundizando de manera particular lo que Dios nos está diciendo. Si hay algo que debe captar nuestra atención, es lo que Dios está diciendo. Hay muchos sonidos, muchas ideas, muchas cosas que nos rodean, pero nosotros definirnos, enfocarnos, concentrarnos en lo que Dios está hablando es realmente el deber del creyente.
fijar nuestra mirada y nuestra atención en lo que Dios está diciendo. Así que todas las bienaventuranzas, todas nos invitan a tener una mirada hacia nuestro interior, ya que debemos mirar lo que Él está viendo. ¿Qué es lo que en esta bienaventuranza nos dice que Dios está viendo? ¿Qué es? El corazón. El corazón. El corazón no como el órgano físico que late, que bombea sangre. No, sino el corazón como entendiendo el centro de nuestra alma, de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos. Ese es el corazón y Dios quiere que veamos hacia ahí. Al principio, mis hermanos, todos recordamos que al principio del ministerio de nuestro Señor Jesús, Él comenzó a llamar a los que iban a ser sus discípulos. Pero ocurrió algo muy particular con uno de ellos, llamado Natanael. Y dice la palabra de Dios que antes que Natanael cruzara palabras con Jesús, Jesús dijo de él lo siguiente. Jesús dijo de él palabras que estaban describiendo su corazón. Y vamos a verlo en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 47. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 47. Y dice lo siguiente: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Te vi. Qué maravilloso esto, mis hermanos. Qué maravilloso es que Dios estaba manifestando lo que Él ve. ¿Qué fue lo que Jesús vio? ¿Por qué le dijo a Natanael estas palabras? Y muchas veces nosotros pensamos que Dios es ajeno a nuestras realidades, cuando Dios es tan íntimo y nos conoce de pie a cabeza. Nadie nos conoce mejor que Dios, porque Él es nuestro creador. Nadie, hermanos. Y a veces pensamos que nuestro mundo interior es tan privado, tan solo, que nadie podría entender. Pero no es así. Jesús vio en Natanael a un verdadero hijo de Israel, a un hombre íntegro, honesto, que hacía lo correcto desde su corazón. Eso es lo que Jesús estaba diciendo de Natanael. La pregunta de Natanael cuando le dice: ¿de dónde me conoces? Y esto nos muestra uno de los poderosos atributos de Dios. Uno de los poderosos atributos de Dios, que es su omnisciencia. La omnisciencia de Dios. O sea, el conocimiento absoluto que Dios tiene de todas las cosas. Y por eso, mis hermanos, por eso es que es tan importante conocer los atributos de Dios. Porque si sabemos que estamos delante de un Dios omnisciente, que todo lo conoce de mí, todo lo sabe de mí, entonces, ¿por qué no ser sinceros delante de Él? ¿Por qué no ser sinceros? ¿Por qué no ser sinceros delante de Dios? ¿Por qué no ser honestos? ¿Por qué aparentar? ¿Por qué escondernos? ¿Por qué disimular? Y esto es lo que Dios comienza a confrontar cuando está hablando de la necesidad de un corazón limpio. Nosotros recordamos cómo en 1 Samuel, en el capítulo 16, Dios exhorta a su profeta, a Samuel. Porque Samuel se dejó impresionar. Se dejó impresionar cuando fue a ungir al rey que iba a sustituir a Saúl. Fue a ungir a David y Dios lo manda a casa de Isaí en Belén.
Samuel se dejó llevar por la apariencia del primer hijo de Isaí, siendo Samuel un profeta de Dios, teniendo al Espíritu Santo. Se dejó impresionar por lo que vio. Y sin embargo el Señor le corrige y le dice: no, hijo, no, Samuel, no mires a su parecer, no mires a lo grande de su estatura, no mires quizás las cosas que nosotros podemos ver por nuestros sentidos naturales. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. En cambio, hermanos, vemos otra cosa muy diferente. Así como Jesús vio en Natanael a un verdadero israelita, a un hombre íntegro, en cambio en los fariseos, Jesús veía otra cosa. En los fariseos, en el corazón de los fariseos. Y los fariseos eran la clase religiosa entre los judíos que instaban a Israel a guardar los más de 600 mandamientos de la Torá. Eso hacían los fariseos. Sin embargo, su corazón estaba en conflicto con las palabras de Jesús. Había un conflicto, había desavenencias, a pesar de que ellos trataban de guardar los mandamientos del Señor. ¿Por qué había ese conflicto? ¿Qué es lo que había en su corazón que provocaba toda esta desaveniencia? Vamos a verlo en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 25. Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 25. Dice lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Esto es lo que Jesús estaba diciendo. Pero estas actitudes, hermanos, cuando Dios ve el corazón, no solamente es por lo que le pueda estar contaminando, corrompiendo como tal, sino la actitud que acompaña a ese corazón. Los fariseos, Dios veía el corazón lleno de robo y de injusticia. Y Jesús les exhortaba a lavar primero su vida interior. Nosotros sin duda, mis hermanos, nada podemos hacer que pueda impresionar a Dios. Nada, a menos que proceda de un corazón limpio. Todo lo que procede de un corazón limpio capta la atención de Dios, porque es un corazón como el suyo. Es un corazón como el suyo. Amén. Amén. Si nuestro corazón está limpio, entonces nuestras acciones van a manifestar justicia, verdad, misericordia, y su favor estará con nosotros. Por eso dice que los de corazón limpio verán a Dios. Veamos nosotros cómo dice David
David, cuyas características reveladas por Dios mismo. No fue algo que David dijo de sí mismo, fue algo que Dios dijo de él. Dijo que en David había hallado a un hombre con un corazón capaz de hacer todo lo que él quería. Fíjense lo que Dios está viendo en este joven, en este muchacho, jóvenes. Cuando David fue llamado era un joven, no era un adulto, no era un anciano, era un joven. Y David expresaba esta cualidad que tenía de su corazón, manifestando las obras del Señor. Vamos a ver qué dice el Salmo 18. Salmo de David, Salmo 18, versículo 20. Salmo 18, versículo 20. Y veamos las expresiones de David delante de Dios por causa de lo que vivía desde su corazón. Amén. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo para con el perverso. Wow. Qué revelador, ¿verdad? ¿Ah? Qué tremendo saber cómo Dios nos observa. Qué tremendo es entender que Dios nos observa. Y que nuestra actitud esté consciente, nuestra vida, nuestra mente, nuestra conciencia esté despierta a que Dios me ve. Y que Dios está esperando, como yo también espero, que sus atributos, su justicia, su amor, su misericordia puedan ser una expresión real dentro de mí. Amén. Amén. De manera, mis hermanos, que la limpieza, cuando habla la palabra de limpio, limpio de corazón, la limpieza tiene que ver con aquello que no está mezclado. La limpieza tiene que ver con aquello que no está mezclado, ni corrompido, ni contaminado, ni perverso. De hecho, la palabra limpio en hebreo tiene que ver con la connotación de aguas cristalinas. Aguas cristalinas. Esa es la connotación que tiene la palabra limpio desde el hebreo. Pero entonces, ¿qué es lo que puede contaminar el corazón? Para hacer una bienaventuranza, para estar dentro de la categoría de las cosas que Dios espera que nosotros manifestemos por la vida de su Hijo en mí, en cada uno de los creyentes, ¿qué es entonces lo que puede contaminar el corazón? Vamos a ver la explicación que Jesús da en Mateo 15, 18.
Mateo 15, 18. Mateo 15, 18 dice lo siguiente: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Esto era una de aquellas discrepancias que tenían los fariseos, buscando siempre lo externo, buscando siempre en las acciones, en las cosas de afuera y no en las de adentro del corazón. Para los fariseos más importante era lavarse las manos que venir delante de Dios con un corazón limpio. Lavarse las manos es importante, pero más importante era venir con un corazón limpio. Lo que contamina, ¿qué es lo que contamina el corazón? Lo que contamina el corazón, mis hermanos, es el alma no regenerada. Es cuando el alma aún no está sujeta a Dios. Cuando nuestra alma pecaminosa, lo que la Biblia llama carnal, lo pecaminoso, lo que adquirimos desde que Adán desobedeció allá en el huerto del Edén y pecó contra Dios. Desde ese momento, el pecado pasó a toda la humanidad. Vamos a ver esto en Romanos 5, Romanos 5:12. Romanos 5:12. Y podemos entender por qué esto se produce dentro del corazón. Y por qué, a pesar de que tengamos todas las intenciones de ser buenas personas, todas las intenciones de ser fieles, todas las intenciones de decir la verdad, de no mentir, pero sin embargo, si Dios no está presente, esto es parte de la naturaleza caída. Nosotros respondemos conforme a la naturaleza que nos gobierne. Respondemos conforme a la naturaleza que nos gobierne. Si es la caída o es la naturaleza espiritual en Dios. No hay otra opción. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ese hombre fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La naturaleza del hombre allí en el huerto del Edén se corrompió, se contaminó por causa del pecado que vino como desobediencia. Por eso es que toda desobediencia es pecado. Y por eso es que la palabra de Dios nos insta a corregir con prontitud toda desobediencia, porque el final de ello es muerte. No podemos jugar con la muerte. No podemos jugar con la muerte. Hay que ponerle a esto la corrección inmediata. Debemos ser prestos para esto, hermanos. La palabra de Dios dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Porque más se presenta desde el joven la necedad, la rebeldía
y pronto para castigar. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere que su hijo muera? El verdadero amor disciplina, porque nadie quiere ver a su hijo muerto o en un destino que le conduzca hacia la muerte. Dice la palabra de Dios que el camino que ofrece la desobediencia parece un camino bueno, bonito, agradable a la vista, pero su fin es muerte. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Al tener un corazón contaminado y corrompido por el pecado, la persona aún no tiene a Cristo en su vida. Si no tenemos a Cristo en nuestra vida, no podemos ver esa contaminación. Estamos cegados. Esto es lo que la Biblia habla de estar cegados. No vemos, no percibimos. Alguien tiene que ayudarte. Por eso dice la palabra, preciosos son los pies de los que llevan buenas nuevas. Preciosos los pies de aquellos que anuncian la paz, la justicia, la reconciliación con Dios. Qué hermoso, hermano. Porque ciegos no podemos ver. No podemos darnos cuenta, dice el salmista. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame los que me son ocultos. Y el Señor envía su buena palabra para quebrantar esa venda, esa ceguera espiritual y podamos ver con claridad y venir delante de Dios con un corazón arrepentido. Bendito sea Dios, hermanos. Esto es lo que produce la limpieza. Asistir a la iglesia no indica que Cristo gobierne necesariamente mi corazón. Ni tampoco servir en un ministerio o haber sido bautizado. No hay un pasaporte al cielo porque yo haga simplemente cosas buenas. No, hermanos. Solo cuando reconocemos y creemos que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados y darnos su vida, es cuando Dios cambia nuestro corazón contaminado y pone un corazón limpio, un corazón nuevo. Amén. Gloria a Dios, amén. Vamos a ver esto, hermanos, en Ezequiel, en el profeta Ezequiel, que habla sobre esta promesa que corresponde al nuevo pacto. Ezequiel 36, versículo 25. Estas son las bendiciones del nuevo pacto que tenemos. Del nuevo pacto en Cristo Jesús. Ezequiel 36, versículo 25. Mientras lo busca, dígale que está a su lado. Dios es bueno, dígale, Dios es bueno. Dios es bueno y no desea la muerte de tu alma. Como decían algunos evangelistas, corre a Cristo. Corramos a Él. Corramos a Él. Bendito sea Dios, amén. Dice el Señor, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Oye, despertaron, hermanos. Ya despertaron. Amén. Amén, hermanos. Estas son buenas noticias. El Evangelio, Cristo, la palabra hecha carne, son buenas noticias.
Ese corazón de piedra representa ese corazón contaminado, insensible, terco, obstinado. Y Dios lo puede cambiar. Esa agua limpia, esa agua cristalina representa la limpieza, la pureza a la cual Dios nos llama. Por cuanto uno de sus atributos más grandes, bueno, todos los atributos son grandes de Dios, pero algo muy especial que lo define a Él como Dios es que Él es santo, santo. ¿Quién pudiera adorar a un Dios santo con un corazón contaminado? Bendito sea Dios. Pero vamos a seguir escarbando, hermanos. ¿Quieren que sigamos escarbando? ¿Sí? Seguimos profundizando un poquito más, ¿verdad? Estamos en el piso 1, vamos al sótano 1. Hay que bajar, hermanos. Hay que indagar más. Hay que hacerlo. ¿Pero por qué? Porque Dios no desea nuestra muerte. Porque Dios desea que vivas. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a ver por qué existe una clara diferencia entre los que tienen el corazón corrompido y los que tienen un corazón limpio. Veamos lo que enseña el apóstol Pablo acerca de esto, a los que tienen un corazón limpio y un corazón corrompido. Vamos a ver el libro, la carta de Tito. Tito capítulo 1, versículo 15. Título 1, versículo 15. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor: todas las cosas, subraye esto, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Caramba, hermanos, qué tremendo. Usted dijo que quería saber más, ¿cierto? ¿Sí? Usted dijo que escarbáramos, ¿no? ¿Cierto, verdad? No me mire mal a mí, por favor. Sí, no me mire mal a mí. Yo lo que estoy haciendo es diciendo lo que Dios dice en su palabra. Amén. Pablo está diciendo, hermanos, que para los corrompidos o los incrédulos nada le es puro, nada le es limpio. Por eso es que no comprenden la santidad de Dios. No estiman como algo precioso la santidad de Dios. Dice que hasta su mente y conciencia están corrompidas. La mente y la conciencia, ya esos son términos mayores, porque la conciencia está puesta en nuestro espíritu para poder discernir. Ahora imagínense si el aparato, el equipo en nosotros no puede discernir correctamente, estaríamos a la merced de cualquier cosa. Y aún pensando que lo estamos haciendo bien, estamos en contra del mismo Dios. Fíjese, una cosa es discernir o distinguir las cosas según el don de Dios operando en nosotros,
Pero otra cosa es levantar sospechas, injurias, calumnias que vienen de un corazón contaminado. Porque para el corrompido nada le es puro. Podemos discernir la maldad o la malicia. Porque Dios da los dones de su Espíritu Santo a la iglesia para poder hacerlo. Si no, seríamos engañados. Por algo Dios dice que hemos de probar los espíritus y examinar todas las cosas. Pero eso es algo muy diferente a tener una manera de ver a los demás corrompidamente por el corazón contaminado y ver solamente sospechas y levantar calumnias e injurias por lo que estamos supuestamente viendo. Mateo 12:33. Mateo 12:33. Sigamos con la ayuda del Espíritu Santo, dejando que Él ponga su palabra, traiga su palabra y quebrante todo aquello que impida que podamos nosotros ser verdaderamente hijos e hijas de Dios con un corazón limpio. Amén. Amén. Mateo 12:33 dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Hago un alto aquí, por favor. Jesús está hablando nuevamente a aquellas clases religiosas que se jactaban de ser justos, que se jactaban de ser íntegros, que se jactaban de no ser como los demás pecadores. Pero por dentro, por fuera parecían limpios, pero por dentro estaban llenos de robo y de injusticia. ¿Y cómo es? Le dice el Señor: generación de víboras. Y cuando Jesús hablaba con ese juicio tan tremendo, era porque veía que en ellos no había la condición de humildad para quebrantarse. Porque hay que ver que a Dios le mueve el corazón su compasión ante el pecado. Por eso de tal manera amó Dios al mundo. Porque vino para eso, para buscar lo que se ha perdido. Pero entre lo que se ha perdido, hay muchos que tienen un corazón duro, obstinado y terco. Y eso es lo que Dios veía en esta clase religiosa. Y por eso le llamaba víboras. Era por causa de su condición, no querían creer. Así como Dios te insiste una y otra vez, a mí también lo ha hecho. Y quizás Dios conmigo durante años me ha tratado temas específicos. Y yo ahí duro y no quiero. Y es a mi manera. ¿Hasta cuándo? Y comienzan las pruebas, las tribulaciones a golpear. A ver si cedemos, a ver si volteamos la mirada. A ver si nos arrepentimos. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo? No es correcto. No está bien delante de Dios. Delante de los hombres podrás pasar inadvertido, pero no delante de Él. Lo tremendo, mis hermanos, es que cuando el apóstol Pablo estaba hablando ahí en la carta a Tito, dice que las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos nada les es puro. Él dice que profesan conocer a Dios. Estoy hablando entre creyentes. Profesan conocer a Dios, pero lo niegan con sus hechos.
Pablo termina diciendo, siendo abominables y rebeldes. Abominables y rebeldes. ¿Qué significa abominable? ¿Qué es algo abominable ante Dios? Lo abominable, mis hermanos, tiene que ver con lo que ofende a Dios, lo que le disgusta a Dios. Cuando Dios ve que en mí hay algo abominable, algo que le está disgustando, Dios nos lo va a hacer saber. En mi vida, hermanos, en mis años de creyente, muchas veces Dios me ha hecho saber lo que le disgusta de mí. A veces directamente lo ha mostrado, o en una prédica, o en el consejo de alguien. Me lo ha hecho saber. Yo he contado en algunas oportunidades como un tiempo que mi esposa y yo hace varios años atrás teníamos problemas. Pero estos problemas que estaban entre mi esposa, entre Anita y yo, tenían que ver mucho con mi actitud. Pero yo no lo reconocía. Yo veía en mi esposa el problema, no en mí. Hasta que una tarde viniendo a la iglesia, me aborda una anciana que ya partió con el Señor ya hace años. Pero de estas ancianas que oran. ¿Sí? Y ella me dijo, hola Jacobo, me saludó con mucho cariño. Y me dijo, Jacobo, estuve orando por ti. Y yo, ay, gracias, amor, gracias, qué bueno. Y Dios me dijo que te dijera algo. Ay, qué bueno, dígame. Y antes de decirlo me dijo, pero quiero preguntarte algo. ¿Tú estás teniendo problemas con tu esposa? Y yo, me descubrieron. Ya, me descubrieron, o sea, contra la pared. No. Listo, se acabó el show, hermano. Se acabó el show, se acabó la apariencia, se acabó la broma. Y yo tuve que bajar mi cabeza, sí, estoy teniendo así. Y me dijo, pues Dios me dijo, dile que no se meta más con su esposa, porque si no se las va a ver conmigo. Esa fue la palabra de amor, o sea, porque a veces queremos puras promesas de amor, puros pancitos esos de que saca de uno una tarjetica en las promesas. Eso fue lo que me dijo, hermanos. Pero ¿sabe por qué lo hizo? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque me ama. Porque me ama. Porque es mi padre. Por eso. No voy a ofenderme. No voy a ofenderme por eso. ¿Cómo me va a ofender si Dios no espera mi mal? Si Dios quiere mi bien. Pero Él es padre. ¿Y qué padre que ama a su hijo no lo disciplina? La disciplina es una extensión del amor. Sí, hermanos, abominables. Y nosotros deberíamos aquí hacernos tener dos aspectos importantes que deberíamos considerar si lo abominable está permanentemente en nosotros. Y una de esas cosas, lo primero es que debemos ver si realmente estamos en la fe de Jesucristo. Tenemos que verlo, hermanos. No importa si tenemos años en la iglesia, poco, mucho. Tenemos que verlo. Si somos hijos, si somos simpatizantes. ¿Qué somos? Pero el punto está de que hay algo que en mí permanece, insiste y tiene que salir. Vamos a ver lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Bendito sea Dios, nuestro Salvador, el Dios omnisciente, que te conoce como nadie más te conoce y que te enseña para tu provecho. ¿Sí? Porque Dios nos enseña lo que es provechoso. No conforme a nuestro deseo,
sino por lo que realmente necesitamos. Amén. Tenemos ya la segunda, aquí está la palabra, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Lo voy a leer en otra versión. Dice, la otra versión dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Hay que hacerlo, hermanos. ¿Quién antes de salir no se mira al espejo? Damas, preciosas damas. ¿Sí? Yo vivo con 2 damas. ¿Sí? Y yo sé lo que es para la dama vital. Vital, hermano. Es que no es un asunto bueno. No, es vital. Salir como debe ser, ¿verdad? ¿Es o no es? Bueno, ¿por qué no vernos en el espejo de la palabra? ¿Por qué no mirarnos allí y realmente saber por qué hay abominación en mi corazón? ¿Por qué persiste? Vamos a examinarnos. Y es lo que Dios hace un día como hoy. Dios provee de su palabra para que nosotros nos examinemos. Y esto es lo que hace la genuinidad, lo genuino del corazón, lo sincero, lo honesto, lo justo. Lo que el apóstol Pablo dice que debemos de pensar. Pensemos en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro. Porque cuando pensamos así, nos estamos examinando. A veces pensamos, sí, voy a pensar en todo lo bueno, todo lo chévere. Ay, qué lindo para tener paz. Sí, es cierto. Pero cuando piensas así, lo que estás haciendo es examinándote. Está el escáner. Ring, 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 ring. Resultado final. Está en rojo una broma y un gusano ahí moviéndose. Cónchale. O de repente pasamos la prueba. Aprobado. Disfruta de su presencia. Wow, gloria a Dios. Diga que está suave, sonríe, hermano. Diga, sonríe, vale. Sonríe. Quita esa cara de serio, dígale. Quita esa cara de serio, sonríe. Amén. Y lo otro aspecto, hermanos, es que si somos creyentes que hemos nacido de nuevo, pero hemos descuidado la santidad, hemos descuidado nuestra relación con Dios, ya no oramos como antes, ya no tememos a Dios como antes le temíamos, entonces hay que hacer lo siguiente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Ahí el Señor nos habla y nos dice, a través del profeta Pablo. Pablo era profeta de la iglesia, definitivamente. Lo que nos dice Pablo, el Señor a través de él, dice: así que, amados, o sea, tus hijos, creyentes, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas era la que tenía Pablo en mente? Las promesas que Dios decía: voy a estar con ustedes, nuevo pacto, habitaré en medio de mi pueblo. Levantó Dios en nosotros un tabernáculo de carne, ¿verdad? Morar su presencia. Tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Entonces, tenemos nosotros esperanza. Y es la perfección a la cual Dios nos llama. ¿Quién es el perfecto? Cristo. Y Cristo en nosotros cada día.
va desarrollando ese proceso de limpieza. Por eso es importante llevar la cruz cada día. Por eso es importante llevar el mensaje, tener presente la palabra de la cruz en nosotros. Para crucificar, seguir crucificando, matando aquello carnal, aquello que se levanta, se opone a Dios. Y perfeccionamos la santidad, la pureza. ¿En qué? En el temor a Dios. En toda nuestra obediencia, nuestra reverencia. En todo sentido que nos haga delante del Señor. Comportarnos con el dominio propio, con la templanza, en el ejercicio de un gobierno del Espíritu que ahora está en nosotros. Todo esto es lo que debe estar ocurriendo en un creyente. Y esto es lo que hace que nosotros podamos reflejar y manifestar al Señor con mayor exactitud, con mayor hermosura. ¿No es hermoso hablar con un creyente que viva así? ¿Alguna vez usted ha hablado con un creyente así? ¿No es una delicia? ¿No es algo maravilloso? A mí me llaman hermanos, hermanas. Me envían audios. Y cuando yo veo la pureza de corazón, cuando yo veo la expresión de Cristo, eso para mí es un manjar. Es un deleite. Es una bendición. No estamos, mis hermanos, solamente atenidos a las noticias, al periódico, CNN, no. Estamos viendo, hermanos, escuchando la palabra. Lo otro que Pablo hablaba en esa carta a Tito, dice, los rebeldes, abominables y rebeldes. Pero ¿por qué el rebelde? Lo rebelde tiene que ser extirpado de la vida del creyente, hermanos. Nosotros vivimos todavía muchas veces aceptando lo rebelde. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a examinarnos a nosotros mismos. Pensamos que ya estamos listos. Ciertamente la obra del Señor Jesús fue completa, es completa. Pero el proceso de transformación es día a día. Y la rebeldía sigue siendo parte de nosotros. ¿Quién es rebelde? ¿Quién es rebelde? Rebelde es toda aquella persona que vive con una actitud desafiante y que se niega a obedecer y opone resistencia a lo que representa autoridad. Dígame quién no ha tenido problemas con eso. Para yo regalarle algo, no sé. ¿Ah? Yo he tenido problemas con eso, hermano. Yo he tenido también, mayor o menor grado, síntomas de rebeldía, a los cuales en mi proceso de caminar con Dios, Dios las va quebrantando. Dios va aniquilando todas esas expresiones y manifestaciones que corresponden al alma caída. Me niego, hermanos, no. Mira que necesitamos que todos estemos en esto. No. Yo no voy. ¿Vamos a orar? No, yo no voy a orar. Mira, ¿qué tal si nos acompaña? No, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos rebeldía en nosotros? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que se procesa? Bueno, porque el rebelde no tiene problemas de hacer cosas mientras no se le obligue a hacer algo que no está de acuerdo. El que es rebelde enfrenta la obediencia con la lógica y el propio parecer. Con la lógica, hermanos. ¿Sabes qué? No vale, yo tengo una idea mejor. Y puede ser que sea así, pero la actitud no es correcta. La actitud es desafiante. Eso aniquila, eso contamina, eso pervierte la obra del Señor. Eso hace que su santidad, hermanos, se opaque delante de otros.
Por eso el apóstol Pedro decía, sumisos unos a otros, no desafiantes, sumisos, dice. Usted me dijo que escarbara más, ¿cierto? Usted me dijo, sí, pastor, no, pastor, llegaron hasta aquí, terminemos. Vamos a orar, sí, pastor, y vámonos. No. Vamos a escarbar más, sí, 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 amén, 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 amén. Bueno. Esto es lo que Dios, cuando Dios está llamando, bienaventurados los de limpio corazón. La rebeldía en un limpio de corazón está sometida, quebrantada. Pablo llegó a entender esto hasta el punto de decir que yo me golpeo a mí mismo. O sea, Pablo reconocía que todavía podían haber brotes que despertaran en él la autosuficiencia y lo hicieran ser desafiante frente a Dios. La obstinación y la rebeldía son de las dos cosas que más contaminan el corazón. Y el riesgo, ¿cuál es el riesgo de ser así? Bueno, déjenlo solo, déjenla sola. Bueno, no le paren, no le hagan caso, que él es así, ella es así. No, no, no es así, hermano, no. No, 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 no. Haga así. No, no, hermanos. La rebeldía contamina, contamina. Es como que ya usted vio lo que pasó con el COVID. No, 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 a mí no me va a dar eso, no me va a dar eso, hermano, no juegue. Un simple apretón de mano, listo, ya, listo. Listo. Y más con aquellos cuya excusa era, ¿qué te pasa? Un poco de alergia. Ay, papá, un poco de alergia. Listo, COVID. COVID. Así fue que me dio a mí, hermanos. No, no, ¿qué te pasa? Que te veo medio fañoso. Un poco de alergia. Listo, ya COVID, una semana de... hermano. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Algunos no pudieron contarlo. Algunos lamentablemente partieron. No era un juego. Un proceso totalmente infeccioso, contaminante. Así es la rebeldía. El que se une con un rebelde, si no está bien parado y firme en el Señor, va a terminar siendo contaminado. Por eso hay que enfrentar eso. No se trata de caerle a palo al hermano o la hermana. Se trata de corregirlo con la palabra en mansedumbre y en amor. Orando para que puedan sus ojos ser abiertos y darse cuenta de lo que está pasando. Hebreos 12:14, hermanos. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Hay que ver cómo Dios muchas veces nos va a probar con las cosas que menos queremos, hermanos. Y nos va a probar, ¿por qué? Porque nos ama. Pero no va a haber forma en que nos demos cuenta a menos que Dios nos lo haga ver. Acuérdense que para el que tiene una venda en sus ojos, no lo va a ver. Pero Dios maravillosamente nos enseña por su gracia y misericordia. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos. Escuche, la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se acuerda la promesa de los bienaventurados? Los de corazón limpio, ellos verán a Dios. Esto, ver a Dios, tiene que ver con un corazón que está en paz y en santidad. Dice, mirad bien. Mirad bien, otra vez nos conecta con examinarnos. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Lo primero que hace estas raíces malignas y perversas, corruptas, en nuestras vidas es estorbarnos. Lo primero, nos estorba.
estorba nuestra oración, estorba nuestra relación con los demás, estorba mi vida de oración, de comunión con Dios. Y segundo, contamina a otros. Ahora bien, mis hermanos, ¿qué tan profundo puede llegar a ser la contaminación del corazón? ¿Qué tan profunda puede llegar a ser esta contaminación? Es tan profunda, hermanos, es tan profunda que requiere que todos los días nos humillemos delante de su presencia. Todos los días nosotros necesitamos llevar nuestra cruz. Cuando usted no está orando todos los días, usted sabe que usted está en riesgo y que puede ser un portador del virus. Usted lo sabe. Así como usted le da fiebre y comienza con un dolorcito de garganta y con incomodidades, dificultad para respirar, los síntomas se van presentando hasta que ellos se van cada vez más agudizando. Usted deja de orar, deja de leer la palabra, lo hace solamente cuando viene el domingo. Usted está en riesgo de contraer el virus, en riesgo de que su corazón se esté contaminando y usted no lo está percibiendo. Por eso es que se requiere, ¿qué tan profunda es esta contaminación? Tan profunda como que amerita que todos los días vengamos ante su presencia. Todos los días. Es que no me siento, es que para allá, es que tengo flojera, es que tengo sueño, es que va a comenzar el partido Venezuela-Puerto Rico. Todos los días, hermano. Todos los días. Usted decide, usted y yo decidimos eso. Dios lo ha dejado una expresión voluntaria, pero que se mueve por una conciencia que está libre. Libre. Y como decía Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Sé lo que elijo, sé lo que necesito, sé lo que es bueno. Esa es la madurez. No me dejo llevar por mis sentimientos. Demasiada emocionalidad en el cuerpo de Cristo. Demasiados hombres y mujeres creyentes moviéndose por lo que sienten. Me siento bien, lo hago. Me siento mal, no lo hago. No puede la iglesia seguir así, ni puede ser la iglesia que espere el regreso de su Salvador. No es la iglesia que Jesús viene a buscar. La iglesia que viene Jesús a buscar es aquella que trabaja todos los días en guardar su corazón, en ser una expresión de Él, en mantener el corazón limpio, en el libre ejercicio, hermanos, de cada día tener la conciencia de lo que me conviene y lo que no me conviene. Ya pasamos la línea de lo bueno y lo malo. Ya pasamos esa línea. Ahora estamos en lo que conviene y no conviene, entre lo que es la voluntad de Dios y lo que es bueno, según para mí. Esa línea es más delgada. Esa línea a veces es imperceptible, porque yo creo que lo bueno, lo que yo considero bueno, ya automáticamente es la voluntad de Dios. No es así siempre. Necesito discernirlo, necesito entenderlo, hermanos. Y ya por el tiempo vamos a ver este último caso, por el tiempo ya que no nos da. Pero usted va a tener las notas para el que quiera. Ahí va a haber mucho más cosas, mucho más. Pero por el tiempo vamos a llegar hasta el caso de David. Porque David es un buen caso, ¿verdad? Por algo Dios lo dejó registrado en la palabra. Porque en David vemos un espejo. En David podemos ver a un hombre, un joven que fue escogido. Un joven que fue escogido con un corazón muy, muy especial. Quizás como usted. Que Dios lo llamó y lo escogió por un corazón especial.